Bueno, muchas gracias a todos por venir. He querido empezar con esta inmersión sonora en la sesión de hoy porque creo que el cine de Margaret Tite no solo pertenece al universo de lo visual o se centra en lo visual como uno de los elementos más importantes que la definen como cineasta, sino también en lo sonoro. E igual muchos de vosotros ahora mismo estabais como imaginando imágenes o creándolas o buscando cuáles podrían ser las imágenes que podrían acompañar estos sonidos por lo familiar que os pueden resultar. Ojalá que os hayan resultado muy familiares realmente, porque parte del cine de Margaret, como acaba de explicaros o introducir un poco Marta, no deja de tener un espacio, un entorno que emerge de lo cotidiano, de esos espacios familiares, de esos espacios domésticos, donde ella ha centrado como parte de su trabajo. Pero os quería hacer un poco como esta invitación o sumergiros en lo sonoro para que también vosotros pudierais poner un poco en acción o en movimiento también vuestra capacidad imaginativa y que pudierais durante estos 6 minutos que ha durado este montaje sonoro pudierais haber creado también casi como vuestro propio cortometraje con imágenes que os son propias de vuestras experiencias, memorias, recuerdos, etcétera, que en el fondo bueno, ponen de manifiesto que para mí el sonido es un elemento absolutamente creador de mundos, de universos y que sobre todo nos pueden hacer emerger esa capacidad de imaginar. Y otro elemento clave que ha comentado también Marta y que quisiera también como poner un poco de relevancia a lo largo de esta especie de charla, de compartir que os quiero hacer hoy, es esa cuestión de la permanencia. Igual os ha sido difícil estar ahora mismo en esta sala, bueno, con, no sé, las mascarillas, con toda la situación que tenemos y no hemos podido a lo mejor dejarnos llevar y entrar a ese espacio de construcción imaginativa, ¿no? Es posible que no hayáis conseguido estar presentes en el sonido a donde os ha podido llevar y sí que habéis estado presentes ahora mismo aquí en vuestras butacas, ¿no? Esa cuestión de la presencia o de la permanencia me parece también como muy central en su cine, o muy importante o muy relevante, porque creo que también como cineasta y montadora muchas veces lograr ese espacio de poder llevaros o poder invitaros a que permanezcáis en otro lugar que no es el lugar presente que ahora mismo tenemos, que es pues, esta sala de cine, ¿no? Pues cómo lo logramos como cineastas. No es fácil, pero esa capacidad que todos podemos tener de soñar, de desear permanecer o estar en otro lugar, creo que siempre está ahí, con la cual trabajamos o deseamos trabajar, ¿no? Para invitaros a entrar en un espacio ajeno. En este sentido, yo no sé si os han sido familiares, como decía, estos sonidos, esos espacios de naturaleza, de prados, jardines, de zonas más cercanas a espacios de agua, de mar, a playas, con todos esos pájaros que también nos pueden colocar en diferentes paisajes o en un jardín, ¿no? No sé si os habéis ido ahí, alguno de vosotras o vosotros, pero esta cualidad subjetiva de permanecer en un lugar intentaría o desearía que pudierais ahora mismo como ponerla en práctica en tanto que podáis para sentir el cine de Tite desde un lugar que seguramente es el que ella nos está todo el tiempo invitando a estar, ¿no? El permanecer en un presente y que normalmente creo que es muy difícil en muchos momentos. Quisiera además, aparte de esto que os invito a realizar a lo largo de la sesión, es que también tengo como una pequeña sorpresa y esta cuestión de experimentar una experiencia o también un momento presente, me gustaría que lo pudiéramos hacer desde una participación que os quiero también pedir para leer algunos de los poemas de Margaret. Seguramente conocéis que Margaret no solo ha sido cineasta, sino también poeta. Ha publicado tres libros
y he recopilado algunos de los poemas que están repartidos por la sala. De hecho, seguramente algunos de vosotros habéis encontrado un papel pegado en el asiento donde os habéis colocado o uno que podáis tener muy próximo. Si hay alguno de vosotros o vosotras que tiene este papel y tiene el poema ahora, me gustaría invitarle a que lo pueda leer en alto, porque me gustaría hacer esta lectura como parte también de un proceso de diálogo con su cine. ¿Alguien tiene el poema ahora? ¿O lo tiene al lado o cerca? ¿Y le apetece leerlo? Oh, Marga, qué bien. Creo que te van a acercar el micro. Ahora, Margaret Tite, 1958. Antes me quedaba esperando que el trébol abriera o se cerrara, pero nunca lo veía. Era demasiado impaciente, o el movimiento demasiado sutil, imperceptible, y más que pasajero. Aquella que yo era a los 5 años se cansaba de esperar, y al mirar de nuevo estaba, cerrado todo ya para la noche. Volvía a perdérmelo, otra vez. Cinematográficamente ha grabado la apertura de la Scotia, un alba de principios de verano. Me proporcionó una aguda conciencia del paso del tiempo, de características y valores exactos a la luz, pero no vi el movimiento como tal movimiento. No vi con mi propia y directa percepción que se movieran los pétalos. Luego, en la película, parecían abrirse de repente, pero en aquel momento, aunque no quité ojo y sentí que el tiempo no se movía tanto como él era movido, y sentí una unidad de tiempo y de lugar con otros tiempos y lugares. Aún así, no vi que se movieran los pétalos, no vi que se abrieran. Estaban cerrados y luego abiertos, pero no vi su movimiento al abrirse. Mi cadencia y mi ritmo no podían observar el ritmo al que se abrían. Lo importante de la poesía es que una tiene que seguir haciéndola. La gente tiene que seguir haciéndola. Lo viejo no sirve de nada cuando es viejo. Procede del instante y perdura un instante. Tómatela ahora, deprisa, sin agua, ya. Mañana habrá otra cosa. Muchísimas gracias, Marga. Bueno, esta poesía de Margaret, como habéis escuchado, habla de ese tiempo, de ese capturar un presente que muchas veces tiene un tiempo que no es el que conseguimos ni tan siquiera ver. Esos pétalos que se abren o se cierran y aunque nos quedemos viendo o intentando capturar ese movimiento, no conseguimos verlo e incluso a veces ni filmarlo. Me gusta mucho ese poema de ella porque creo que también habla mucho de su forma de observar y de estar en el mundo, ¿no? Con una mirada muy particular o muy concreta hacia aquello que le rodea y en este caso hacia la naturaleza, pero también al mismo tiempo siento que esa voluntad, el deseo de hacer poesía, el deseo de transformar eso cotidiano en algo más, en buscar en el fondo eso que queda entre medio, eso que queda entre lo visible y lo invisible, es también parte como de su trabajo constante a lo largo de toda su carrera, que prácticamente engloba 40 años. Os quisiera compartir también además este texto, que es parte de una entrevista. Si os interesa, los chicos de Lumière, en su página web Lumière, tenéis una de las entrevistas de Margaret Tite que le hicieron en televisión, transcrita, de donde algunos de los fragmentos los he extraído de ahí. Os pongo porque justamente esa cuestión de cómo el ver poético o el hacer poesía, y no solo desde lo textual, sino también desde la imagen y lo sonoro, es muy bonito con ese término que aquí apunta de acechar las imágenes, de cómo abordar la realidad o lo que vemos
desde ese acecho, desde ese estar como muy atenta, muy pendiente y con muchísima atención. Y sobre todo esa cuestión de escala que aquí dice, vinculada a Góngora. Bueno, ya también hay que decir que ella fue traductora de un montón de poetas como Lorca, pero ha traducido bastantes obras al inglés de varios autores. Y bueno, justamente con esta cita de Góngora me gusta mucho esa idea también que dice de que una manzana no es menos intensa que el mar y una abeja no es menos sorprendente que un bosque. Esa cuestión de colocar todo en una especie de misma escala para poder ver de una forma, no sé si neutra, pero creo que para encontrar la intensidad justa en cada uno de esos elementos, esconde también parte de toda, como, su proceder y el misterio de su trabajo. Margaret Tite, para aquellos que igual no la conozcáis demasiado, voy a dar como 2 pinceladas biográficas. No quisiera entrar tanto en eso, pero creo que son relevantes para entender también desde dónde empieza a hacer cine. Ella nace en Kirkwall, es una ciudad de las islas escocesas de las Orcadas, y nace en 1918. Originalmente se traslada a Edimburgo para estudiar medicina en 1941 y un tiempo después, cuando se termina de graduar, en el 41 se gradúa, en plena Segunda Guerra Mundial se alista como médica a la Royal Army Medical Corps y la trasladan a Malasia, la India y varios países de Indonesia, donde está trabajando como médica del 43 al 46. Podemos ver que su origen, en cierta medida, no ha sido vinculado o no se la vincula al cine, pero ahí en ese momento, cuando está en estos países, empieza a realizar fotografías que poco a poco la llevan a tener cada vez más interés por lo visual o fotográfico en este caso. Se traslada 4 años después a Italia porque decide aprender italiano, pero ahí en el 1950 decide matricularse en el Centro Sperimentale di Cinematografia, que es la escuela más importante de cine de Italia, de hecho la más antigua hoy en día, abre en 1935 en la época de Mussolini, pero por esta escuela han pasado como grandes directores, incluso actrices y actores muy conocidos del siglo XX, Antonioni, Sofía Loren, etc. Se gradúa en el 52 y una vez que se gradúa, al poquito se traslada de nuevo a Escocia y decide fundar Ancona Films, que es la productora con la que va a trabajar toda su filmografía, con la que se va a producir o autoproducir, y se asocia con dos amigos, Fernando Birri, que es un dramaturgo argentino que luego también va a tener una gran influencia o un gran peso a la hora de crear la Escuela de Cine de Cuba, y Peter Hollander, con quien también va a trabajar durante muchos años. Pero os comento todo esto, en el fondo, para poner en relevancia o quizás desde donde empieza a realizar cine. O desde donde empieza a realizar sus primeras obras. A mí me parece significativo como todo este contexto biográfico, porque puedo pensar que, por un lado, emerge o estudia en el contexto del neorrealismo italiano, que está en pleno auge en ese momento, en los años 50. Al mismo tiempo, también ella es conocedora de toda la obra de Maya Deren, que se está produciendo también en los Estados Unidos, por lo tanto, también otro tipo de cine, más de vanguardias, de experimentación. Cuando vuelve a Escocia en este 52, también tenemos que poner el contexto de otro gran pilar fundamental del cine documental, que es John Grierson, que es uno de los como pioneros o padres también del cine documental y de toda esa escuela del documental británica, que incluso, hay muchos escritos donde se dice que él se mofaba un poco de ella, de estas peliculitas que ella hacía, sobre todo a color, y que luego mostraba en su casa o en su productora de Rose Street.
Y también toda esta experiencia de estar lejos de casa, de trabajar en el ejército como médica, pues cómo decide o cómo da un paso hacia una filmografía que trabaja desde o que se impulsa desde un espacio íntimo, no muy narrativo y no con una pretensión de hacer pues, o películas como el mismo Grierson o el neorrealismo italiano, ¿no? Sino que decide desde un lugar muy consciente entrar en otra dimensión y trabajar desde otra escala. En la próxima sesión que tenéis de Eccentric con Margaret Tite se mostrará esta pieza que voy a mostrar ahora, así que Gonzalo, lo siento por superponer esta obra hoy a la sesión del próximo día, pero quisiera mostraros una de sus primeras obras, que es un retrato, el retrato de su madre, se llama Portrait of Ga, la realiza en el 52, y este es uno de los 32 cortometrajes que componen su carrera. De hecho, Margaret se ha centrado siempre en el cortometraje. Yo para realizar esta sesión lo que he hecho es acotar mucho las obras para que un poco todo lo que voy a ir comentando podáis verlo o lo hayáis visto en la sesión de ayer o en la próxima que habrá de Eccentric, y un poco no irme de lo que vais a tener posibilidad de ver, pero en el fondo son 11, 12 cortometrajes de estos 32. Deciros también que hizo un único largometraje en el 92, Blue Black Permanent, pero básicamente su obra se ha centrado en este formato corto y en este formato de experimentación documental y de esa mirada íntima de lo doméstico y de todo aquello que tiene a su alrededor, y en este caso a su madre. Y quiero pues, que podáis ver este retrato que dura 4 minutos. Si bajáis las luces ahora, os lo agradezco. ¿Sí? ¿Podéis bajar las luces de sala? Perdón. Ya se me ha colado el primer error. Why did the pen drop? You don't know? I'd better not tell you. It's her grandchildren who call her Ga, and I suppose I called her mother Ga. But I only dimly remember that grandmother, my mother's mother, an old lady quietly dressed in black. With whom did the antelope? With the buffalo. Maybe
the Viking ancestors, the Isbistus and Spencers, used to make up puns and riddles in Old Norse. My mother lives in the windy Orkney Islands. It's certainly a wonderful place to be brought up in. Bueno, deciros que en la próxima sesión de Scentric tendréis esta pieza proyectada en su formato original, en 16 milímetros, así que independientemente de que la veamos hoy con mucha peor calidad de su original, os invito a que el próximo jueves podáis verla en la sesión que está programada. Elijo este cortometraje realmente porque me parece de una belleza enorme y de una libertad también creativa enorme, cómo hacer un retrato de tu madre desde esta aproximación, ¿no? Una mujer absolutamente enérgica que baila, que bebe té, que hace como mil cosas. Bueno, no sé, yo cuando la vi por primera vez decía, me encantaría tener una madre así, ¿no? O al menos filmarla desde este lugar. Siento que Margaret, en su libertad totalmente de mirar a alguien que conoce, a alguien que ama y quizás a alguien que ha echado mucho de menos durante todo ese tiempo, por eso también nos daba un poco como todo ese background o contexto histórico de por qué una de sus primeras películas decide hacer este retrato de su madre. Me gusta mucho esta cita que tiene a propósito de esta pieza, que dice que está utilizando un método diferente de montaje. Que en vez de cortar como los planos y colgarlos o meterlos en las latas, como aquí dice, pues los va observando, va trabajando poco a poco con ellos hasta que esos planos le sugieren que deben ir juntos. Me parece muy bonito esa forma, claro, absolutamente poética y de relación totalmente libre que establece en el montaje, porque de repente tenemos una pieza que no se construye desde lo narrativo, sino que se construye desde este plano, para mí, absolutamente emocional y de fuerzas entre los propios planos que generan como una especie de atracción más allá de lo que cuenten. Independientemente de eso, más allá de eso, siento que si analizásemos un poco casi plano por plano todos los que Margaret aquí ha montado en esta pieza, cada uno de ellos, su madre está casi como en el centro y creo que se articulan sobre dos momentos donde se muestran las manos. Un primer momento donde la vemos simplemente como sus manos con ese vestido verde y luego ese segundo momento donde abre el caramelo.
como si casi toda la pieza y todos esos múltiples encuadres de su rostro, que siempre es un rostro que está un poco visto desde la altura de los ojos, un poco desde arriba, como si ese cuerpo siempre estuviera inscrito también en un paisaje, en un espacio que la rodea, llega como a esas manos para romper un poco la linealidad de ese retrato e ir a otra cosa, a todo el tema de las gestualidades, que creo que también es central en la obra de Tait. Yo hoy no os mostraré nada, porque si no ya me pasaba muchísimo de tiempo, pero tiene varias piezas o varias obras que también trabaja sobre retratos de gente que vive en estas islas de Escocia, marineros, familias, campesinos, y todo el tema de la gestualidad del trabajo, del contacto con la naturaleza, con todo aquello cotidiano, es un elemento que está de forma como recurrente o reiterada en su filmografía. A mí lo que me gusta mucho también de esta pieza es que el único momento donde realmente rompe como casi esa mirada como de horizontalidad o un poco picada es en el último plano, cuando de repente ella casi como sube ese pequeño montículo y ella la filma desde abajo. Siento como que todo el tiempo hay una especie de verticalidad en los encuadres que los genera la propia figura de su madre y que de repente ahí es como que, pum, ya se va como un espacio casi más trascendente, o al menos lo siento mucho así con ese último movimiento donde además la madre sube, se gira hacia cámara y nos da casi como esa pequeña sonrisa. A mí me parece uno de los retratos como más bonitos que he visto en cine, tan especial y hecho en el 52 con esta libertad, que os lo quería como compartir como una de las obras que para mí son centrales en ella. Y también hay dos elementos recurrentes, que es la cuestión del recitar, de la voz, y el uso de la música, que vamos a ver también en otros fragmentos que ahora os traigo. Pero quisiera concentrarme un pelín en la cuestión de los retratos, porque creo que ella trabaja muchísimo sobre el cómo retratar aquello que tenemos cerca y también a las personas que conocemos. Paso al siguiente fragmento, que he hecho como un pequeño montaje de varias piezas donde podemos ver diferentes tipos de retratos. Lo podemos reproducir así con esta luz si queréis, no importa. He cortado, esta pieza se llama The Leaden Echo and the Golden Echo. Es un poema que proviene, que proviene de Gerard Manley Hopkins. Bueno, sí, si lo queréis bajar, bajadlo, puedo leer sin problema, no tengo fallo. Esta pieza, Margaret la articula sobre un constante recitar el poema de Hopkins por detrás. Entonces, bueno, no tengo subtítulos, pero aquellos que entendáis perfectamente el inglés, veréis que no es lineal o igual es incongruente lo que vais a escuchar. La selección que hago no es tanto por ese poema, sino un poco por ver ese gesto de ella de cómo capturar o cómo retratar. How to keep? Is there any, is there none such, nowhere known, some bow or brooch or braid or brace, lace, latch or catch or key, to keep back beauty? Keep it, beauty, 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 from vanishing away. Oh, is there no frowning of these wrinkles, ranked wrinkles deep down? No waving off of these most mournful messengers, still messengers, sad and stealing messengers of grey? No, there's none, oh no, there's none. Looks, loose locks, long locks, love locks, gay gear, going gallant, girl grace. Resign them, sign them, seal them, send them, and yet dearly and dangerously sweet of us. The wimpled water dimpled, not by morning matched face.
the flower of beauty, fleece of beauty, too apt to fleet. Never fleets more, fastened with the tenderest truth to its own best being and its loveliness of youth. Vale, esta pequeña selección de varios retratos de esta pieza juega también con encuadres muy distintos, aproximaciones muy distintas, pero donde en todo momento siento que... siento que las desnaturaliza, ¿no? Como que las extrae del lugar al que pertenecen y las convierte en poesía visual. Da igual esos agricultores que están cerrando las verjas, como esa chica que se apoya sobre esa paja que luego será el alimento de todo el año de los animales, etcétera, etcétera, o esa mujer que se ve en el espejo. Son como retratos que van más allá de las personas que retratan, pero al mismo tiempo hacen que cada individuo tenga también como algo muy único, algo muy fuerte dentro del encuadre y de toda la pieza. Me gusta mucho esta pieza, este texto, que también era uno es uno de sus testimonios hechos en esta entrevista, que habla de esa manera documental de capturar y lo que comenta de ese peligro de que el documental puede perder como esa realidad al ser fotografiada, ¿no? Y que para ella, en la realidad o en esa captura documental, se puede perder la poesía. Entonces, ¿cómo es importante capturar esa presencia, ese alma o ese espíritu que le lleva a generar imágenes poéticas? A mí esto también me ha hecho pensar mucho, porque, trabajando en documental habitualmente, cómo capturamos la realidad, ¿no? Es como uno de los grandes temas constantemente y difíciles de responder, en el fondo. Obviamente cada mirada es subjetiva, cada trabajo sobre las imágenes y sobre esa realidad conlleva mucho se define mucho por quien mira, más que casi por el objeto que es mirado. Y en el cine de Margaret creo que ella encuentra como un equilibrio muy bonito, muy delicado y muy sutil, pero al mismo tiempo como muy bello, porque trabaja con esa idea de presencia, como si todos esos cuerpos, esas personas que habitan en el fondo del encuadre, fueran suficientes para trascender esa realidad y llevarlas a otro lugar. En este sentido, me gustaría también como mostraros otro fragmento que también muestra la voluntad de Margaret de no solo trabajar en un espacio pues, más natural o rural, sino que también busca esos retratos en lo urbano, en los pueblos, en las ciudades, en todo aquello que también nos rodea y, por lo tanto, salir un poco de esa, no sé si mitificación que muchas veces también podemos hacer del espacio rural. La siguiente obra, o el siguiente fragmento que me gustaría mostraros, pertenece a la pieza Where I Am Is Here, donde esta pieza se realiza en el 64, o sea, avanzamos como 10 años después de Portrait of Ka, y siento que se complejiza todo mucho más, como si empieza a encontrar como ya una forma de versificar o de generar versos a partir de lo visual y lo sonoro, y prefiero no adelantaros mucho y vemos este pequeño fragmento.
Bueno, me parece de una extrema belleza también como este fragmento, toda la pieza, todo el cortometraje para mí también lo es, donde, como podéis ver, ya hay como imágenes que se repiten, hay que ser como una especie de circularidad, donde las imágenes vuelven, pero con un nuevo sentido, con una nueva carga. El uso de la música, en este caso también de una cantante con voz, creo que también le da otra capa y genera también otro nivel de ritmo, de complejidad también en la narración. Porque altera la métrica, porque altera el tempo, pero sobre todo porque nos da también otro peso a esa presencia de cómo ver. Yo en esta pieza, por ejemplo, siento la presencia de Margaret como mucho más fuerte que en las otras y además, bueno, o si incluso lo puedo decir así, porque creo que en todas se la siente muchísimo, esa presencia detrás de cámara, esa persona que mira ese mundo y que yo, por lo tanto, puedo mirar a través de ella. Creo que en esta pieza, al menos a mí, me lo hace sentir todavía con un mayor nivel o una mayor fuerza. Me gusta mucho también como en esa contraposición entre lo real, como situaciones cotidianas o simplemente filmar un agua que desciende por el caudal de un río, pero también esa realidad documentada, o sea, se transforma cuando la música llega y todo toma como otra dimensión. Muchas veces cuando trabajamos con música en cine siempre intentamos huir de que la música nos imponga o nos traslade o nos coloque una emoción que a lo mejor es la que viene de la música y no la que queremos tener en la pieza. Bueno, Margaret trabajaba con compositores que hacían también toda la música casi bueno, a propósito para estas piezas. Imagino que ella buscaba elementos muy concretos también para que en el fondo toda esa poesía que quería o de la que quería cargar las imágenes tuviera coherencia, tuviera sentido. Pero siento que también llegan desde un lugar como muy natural y aportan una capa o aportan una emoción que a mí me completa mucho todo lo visual que estoy recibiendo. Y de nuevo, al volver a ir a esa misma ventana, a ese mismo patio, a esas mismas columnas, de repente me transformo, ¿no? Es como que vuelvo a ver ese lugar por segunda vez con una carga de todo lo que he visto hasta ese momento y me permite ver ese lugar como con más consciencia o con más presencia. Antes me he dejado otro texto, o no sé si lo he cargado, pues creo que no, porque me he dejado un texto que quería Vale, esta, que creo que también es importante también para que podáis un poco entender cómo ella trabaja la cuestión de la voz dentro de su obra. En el anterior fragmento, el de los retratos que os decía, esta cuestión de ir colocando como que primero empezó con el montaje, leyó el poema y que luego las imágenes se encajaron, me parece también como muy bonita a la hora de trabajar. Porque normalmente también, bueno, depende, cada cineasta puede tener una metodología muy distinta, ¿no? Pero me gusta mucho esa cuestión de que ella con el poema previamente leído, con esa correspondencia que deseaba hacer con las imágenes que iba a filmar, las hiciera en el fondo desde una total libertad y luego todo encajase en el montaje casi como una especie de azar o de magia que parece que todo se polarizase de tal forma que todo encajase, ¿no? Y únicamente que tuviera que añadir como esas pequeñas pausas para que realmente todo tuviera el ritmo que ella quería. Claro, es alguien que está trabajando constantemente con esa dimensión de lo textual, de punto de partida, pero no como para condicionar la mirada sobre el mundo, sino para crear un nuevo espacio de libertad. Y ahí es donde también siento que parte de su obra tiene mucha relevancia, porque muchas veces cuando se nos impone el texto, se nos impone la palabra, pues podemos utilizar las imágenes o grabar imágenes como para, no sé si ilustrar, que sería como la peor forma, pero sí que muchas veces nos restringimos en lo visual aquello que la palabra puede estar diciendo.
Y lo que Margaret propone en el fondo es, bueno, la palabra puede ir por un lado, el sonido por otro y el texto por otro, y todo puede encajar con absoluta libertad y que ningún elemento se pese a otro ni minimice al otro. También creo que a la hora de montar, o sea, trabajaba por separado, lo que la hace que también, bueno, toda esta creación sonora, visual y textual, creo que sea como más rica, ¿no? Como haciendo una especie de trenzado donde ninguna se pisa. Para ello ahora quisiera poder lanzaros el siguiente texto compartido por alguien del público, el siguiente poema, que se llama Luz, y me gustaría que alguien lo pudiera leer. No sé quién lo tiene. Genial. Está aquí abajo. Dijiste que está hecha de ondas. Sí, eso es. Me pregunto de qué están hechas las ondas. Oh, las ondas están hechas de ondas. Las ondas son lo que son: tremulosidad, oscilación, movimiento rítmico, que es la esencia inherente a todas las cosas. En el fondo, solo hay movimiento, nada más. El movimiento, que es luz, procede del sol y es algo tan espléndido que ninguna otra cosa es jamás nada si no la ilumina. Gracias. Pues con esa luz y con ese movimiento, que aparte del tiempo es también el otro elemento central en el cine de Margaret, quisiera ir a una de sus últimas obras. Garden Pieces es una obra de 1998, de un año antes de su muerte, donde trabaja el pintar directamente sobre la propia película, sobre el celuloide. No os digo más, la vemos, este fragmento.
grow. Bueno, creo que esta pieza tiene poco que explicar. O sea, me parece de una tremenda delicadeza y belleza. Poneros en contexto que este fragmento viene después de unas panorámicas que realizan en el jardín de su casa y cómo explorando ese jardín poco a poco con una cámara muy lenta y muy pausada, de repente llega todo este movimiento, esta danza, como si de repente todos esos elementos del jardín, esas hojas y demás, comenzasen a bailar y a moverse como al ritmo del piano, ¿no? Margaret ha hecho como varias piezas donde trabaja esta intervención sobre el negativo, coloreando con tinta y rayando. Pero creo que esta pieza es una de las más, no sé si depuradas que tiene en su filmografía, donde creo que dialoga muy bien también en todo ese universo de impresiones o de inmersión en un lugar como es ese jardín de su casa, de la parte de atrás de su casa, y que de repente esas impresiones de esas hojas, esa danza, la tengamos en esta especie de animación, ¿no? Quisiera también compartiros esta especie de deseo de mirar las cosas de cerca, que creo que aquí la hemos podido sentir, ¿no? Y dice que a veces lo uso, en realidad ese ver de cerca con la cámara para ver las cosas en realidad, que cuando encuadra con su objetivo ve las cosas de una forma diferente. Y no solo a través de lo que es el encuadre, sino eso que ve más allá a través de mirar por la lente, como si en el fondo las cosas le llegasen a ella más que ella fuese hacia las cosas. De nuevo vuelvo a esa idea de acechar la imagen o cómo hay una idea de fuerza o de magnetismo entre lo que ella filma y lo que es filmado. Según lo que hemos podido un poco ver o lo que os he querido compartir, creo que podéis sentir que dentro de una obra tremendamente personal o con una mirada muy personal y muy íntima, no busca hacer diarios, no busca hacer autobiografías, sino que creo que su cine va un poco más allá desde este universo poético, desde ese mirar o observar poéticamente, que busca llevarnos hacia otro modo de percepción o hacia otro modo de entender o de observar lo que tenemos a nuestro alrededor. Leía que en el fondo ella lo que buscaba era generar como una especie de fuerza que nos llevase como a la rebeldía de todas esas convenciones sociales o normas que normalmente tenemos totalmente normalizadas, ¿no? Casi como una especie de sacudir, de desmontar como toda esa realidad para volver a montarla en la sala de montaje, volver a verla y a partir de ahí ver eso que tenemos a nuestro alrededor, eso cotidiano, con otra mirada, con otros ojos y por lo tanto comprender la realidad de otra forma. Creo que esto tiene como una fuertísima idea de el estar, el ser en el mundo, que para mí me parece tremendamente inspiradora con su cine. Ella creo que busca generar como un espacio de versificación, de crear esos versos con la cámara para luego generar ecos, generar resonancias que vienen por el montaje. Y de hecho me hace pensar también mucho en esas teorías que seguramente muchos de vosotros conocéis, que fueron articuladas por Advar Peleshian, el cineasta armenio del montaje por distancia, que aunque siendo diferente a lo que plantea Margaret, sí que esa especie de eco, de resonancia de ciertas imágenes que al cabo de un tiempo en el montaje vuelven o simplemente se genera un eco que
a ti en el espectador te vuelven esas imágenes que has visto un rato atrás en el metraje. Creo que ella también lo trabaja desde otro lugar, pero con esa misma impresión o con esa misma fuerza, al menos a mí me llega también desde ahí. Y es donde puedo ver también lo complejo de su cine, intentando o aparentando ser muy sencillo. Creo que además también es una mirada que apuesta o se centra mucho en lo presente, en aquello que tiene a su alrededor, en su casa, en su espacio de trabajo, en el lugar donde ha crecido o donde ha vivido, y también cómo puede volver a él. Hay unos retratos bellísimos que son los que se verán en la próxima sesión de estos campesinos, agricultores en estas islas, donde todo ese trabajo sobre el campo, bueno, me parece como también tremendamente interesante, no solo desde el valor o etnográfico, antropológico o documental, sino justamente desde donde ella les observa. Y no quisiera demorarme mucho más para que podamos tener espacio para que podáis preguntar o compartir, pero me gustaría ir a una pieza, a un nuevo fragmento de ella que proviene de un cortometraje que se llama Place of Work. Es una pieza del 76, ahí me voy un poquito más atrás de nuevo, donde lo que filma es ese espacio de trabajo, esa casa, desde un observar, como acabamos de ver aquí, como con esa amapola casi de donde sale la abeja, con una taza de té, con un plato de mantequilla o con todo ese espacio de trabajo que son moviolas y demás. Pero antes, igual quisiera que pudiéramos leer otro poema que creo que va a resonar muy bien con esta pieza, que se llama Confianza. ¿Quién tiene...? Genial. Confianza. Me gusta que te extiendas en todas tus posibilidades interminables. Me gusta que habites las multitudes que contienes. Me gusta saber que un montón de ti está donde no llego, como un montón de mí donde no llegas tú. La confianza tiene que ver con esa parte, con lo desconocido. Confío en que sepas o pienses qué hacer con lo desconocido, tuyo. Y confío en que confíes en que estoy en el yo desconocido, honesta conmigo y en absoluto de ti olvidadiza.
Tissitsuo fiancé have become the first Chinese runaways to be married in the village, and they come from Lancashire. That's the Scottish news at 26.5 minutes to 9. And the news was read by Douglas Brock. Now we'll take a look at the morning newspapers. The Edinburgh Scotsman and the Glasgow Herald both top their front pages with the common thought. Some kind of joint declaration which will echo, as it is success and has been taken plan after all, will echo the feeling on both sides that there should be a great deal of getting together and there should be more regular meetings at this high level, which after all can help to resolve all the thorny minor which the devil relates otherwise. So we haven't had any real hold-ups, although I would like to close with a word on the A74. Over the next fortnight, A74 is the one the effects to the system please do take care. Thank you, John. John McGarrity of the AA with the latest traffic news. And now look at the state weather. Rain in the west will spread east across the country today, and will be followed by mainly dry and wet weather in the afternoon and evening. It will be rather warm in the east, and the wind will be moderate south or southwesterly. And at 8 o'clock this morning in Lerwick it was bright at 12 degrees centigrade, that's 54 degrees Fahrenheit. Stornoway had drizzle at 12 degrees centigrade, Aberdeen was bright at 16 degrees centigrade. Bueno, este fragmento de Piece of Work creo que habla mucho también de esas múltiples dimensiones de una misma, ¿no? Eso desconocido, ese misterio que podemos albergar dentro, pero también el misterio de lo que nos rodea, el misterio de lo cotidiano. Creo que también tiene como una belleza tremenda esta captura de lo que vemos, de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que vivimos en bueno, cada uno de nuestros días, porque en el fondo eso es lo que está componiendo nuestra vida, ¿no? Como todos esos elementos excepcionales, no sé, inesperados y pequeños en lo cotidiano, al final es lo que nos compone y lo que permite que seamos quienes somos en realidad. A mí ver la filmografía de Margaret Tite lo que ha hecho también es como reforzar toda una parte en mí como autora que también me permite como no tener miedo a expresar o a compartir como todo eso que podemos tener cerca, que es sencillo, que es cotidiano y que muchas veces como desde lo cinematográfico podemos dejar de lado porque pues no tiene de interés o no es suficientemente valioso para constituir un relato, una narración o demás. Y creo que el cine de Margaret, desde un lugar muy sencillo y casi humilde, nos dice que sí, que se puede hacer cine desde aquí y que puede ser tan valioso como cualquier otra película hollywoodiense, incluso a lo mejor más. Porque este ver el mundo, este acercarnos y compartir, ¿no? Lo que os decía antes, que ella dice que le gusta retratar y ver aquello que se le coloca delante de cámara, pero que en el fondo también quizás estamos mostrando mucho de quién filma, quién está detrás de la cámara. Y esa idea de que a veces aparece físicamente en la película, pero igual no. De hecho, ese momentito que ahora os he puesto, que es ella con su sombra, que se filma a sí misma, me parece también muy interesante cómo ella se inscribe dentro de su propia obra como una especie de elemento que pasa, de una sombra que está ahí, pero que es una huella tremendamente fuerte y presente. Y en el fondo, para casi acabar, o sea, subrayar como esa idea de misterio que creo que es lo que esconde parte de su cine, o a mí al menos es lo que más me atrae. Un misterio que, por otro lado, ella siempre dice que lo que busca, literalmente dice que busca la calidad de allí y de entonces, y de nunca más. Todas esas flores, árboles, espacios que filma, quiere filmarlos de por sí, no por darles ningún valor mayor al que igual, quizás que tienen y que de por sí ya tienen muchísimo. Para cerrar, me gustaría que la persona que tenga el poema Gallina pueda leerlo.
No sé quién lo tiene. Si podéis levantar la mano, es que no veo nada con las luces. Para que la persona del micro... Genial, gracias. ¿Nadie tiene el poema Gallina? Ahí no hay un folio ahí al lado. ¿Alguien no tiene este? ¿Puede ser? Ah, es el de antes. Pues alguien tiene que tener por ahí cerquita... Uy, estaba por ahí perdido. Bueno. ¿Alguien lo tiene? Gallina significa miel, significa piel, significa cariño, significa aprecio cómico, solo ligeramente cómico. Significa querido, significa que es gracioso que no tengamos este apego el uno por el otro. Significa que todos somos parecidos. Significa pitas, pitas, pitas. Significa que una palabra es una palabra. Significa cariño mío. Significa tanto tú como yo. Significa que tú, extraño, eres algo para mí. Significa que tú, alma mía, eres mi alma y mi tesoro. Significa piel. Significa miel. Es muy bonito este poema por esa idea de piel, por esa idea de un cine que está hecho directamente casi con la piel, mostrando su espacio íntimo, casi como capturando en ese celuloide todo lo que conforma su vida, como si fueran como todas esas huellas, esas casi arrugas o registro de lo vivido que queda ahí impregnado. En este sentido, con esta gestualidad de la piel y el casi self-made films, de hacerse cada una misma todo. Ella ha trabajado sola o prácticamente sola durante estos 40 años, aunque ha tenido esa colaboración, como os decía, de estas dos personas en Ancona Films. Siempre ha hecho sus películas de una forma totalmente artesana, podríamos decir. Y eso también es muy inspirador hoy en día cuando, bueno, pues lo fílmico, lo cinematográfico, lo audiovisual lo tenemos tan al alcance de nuestra mano, también y con un ordenador poder montar, poder hacer tantas cosas con muy pocos recursos, que también nos permite ese hacer desde lo artesanal y desde la piel. Pues gracias a todos, sobre todo al Excentric y a la Mostra por invitarme. Espero que, bueno, un poco este compartir así con muchas pinceladas y sobre todo también a los que habéis participado en leer, que creo también muy importante el poder leer en alto, en recitar como Margaret ha hecho en sus obras, pero también como, bueno, unirnos y poder hablar, ¿no?, en estos momentos en los que parece que todos tenemos que estar ahí silenciados. Pues lo veía también como ese pequeño acto de rebeldía para, bueno, hacer otra cosa distinta, que participaseis y sobre todo que también pudiéramos conocer esa parte de esa obra poética literaria de Margaret, que creo que también dialoga completamente con su cine, haciéndola para mí casi, bueno, una artista más que no solo una cineasta. Creo que tenemos un ratito para que podáis preguntar, compartir lo que os apetezca. O sea, que os invitamos o los micros están abiertos a que preguntéis. ¿Nadie se anima? Bueno, igual os he presentado como también la obra de Margaret, que se ha quedado... Bueno, es enorme, como os decía, tiene 32 cortometrajes. Creo que ahora con este ciclo que se está haciendo en Excéntrico y con la Mostra se pueden ver estos 11, que son, bueno, pues una parte importante, pero una parte solo de toda su filmografía. Y siento que es una de las cineastas más importantes del siglo XX europeas, que está muy bien que la podamos como poner en relevancia y conocimiento, y sobre todo también visibilidad para muchas de nosotras. Ayer lo comentábamos, que hacía también una presentación en la Filmoteca a propósito de una publicación sobre un libro de Chantal Akerman, donde creo que es esencial o urgente
tener a todos estos referentes que en muchos momentos no hemos tenido cuando estudiábamos cine, ¿no? Y ya no solo esa cuestión de cine por mujeres, sino estas otras narrativas, estas otras miradas o sensibilidades que también nos permiten abrir el horizonte y abrir como nuestra confianza en poder hacer cine desde múltiples lugares y no muchas veces solo desde aquellos que desde lo académico, industrial o de producción parece que funciona para ciertos circuitos, ¿no? Sino que podemos compartir y abrir como nuestro mundo y crear obra desde otros lugares que no sean únicamente esos. Y bueno, yo estoy como muy orgullosa de que también, la invitación de Marta, de Gloria, a que viniese aquí a compartiros y hacer esta sesión, en el fondo es porque lo vivo en carne propia y cuanto más descubro a todas estas cineastas, creo que más siento la confianza en poder hablar desde un lugar que ya creo que está absolutamente legitimado, pero que se nos ha sido, creo que bastante ocultado o no mostrado en toda esta larga historia, corta historia del cine de 100 y algo años, pero que siempre ha estado primado desde otras miradas y otras sensibilidades, ¿no? Y ponerlo en conjunto, al menos a mí me sirve también como espacio de entusiasmo, de fuerza para crear y saber que muchas otras detrás han estado haciendo este tipo de cine desde hace muchísimos años y que creo que más que nunca lo podemos hacer con total confianza. ¿Nadie se anima todavía? Bueno. Pues muchísimas gracias por asistir. Yo tengo una pregunta. Sí. Ay, que no perdón. puedo tocar. No. No, me preguntaba si sabes dónde se podían ver sus pelis cuando las hacía. O sea, ella si las distribuía o... Porque creo que ayer se comentó que hacía como proyecciones en su casa. Bueno, sí, tenía... no conozco mucho, no sé, igual Gonzalo, me puedes echar un cable ahí, pero sí que en Ancona Films, en esta calle de Rose Street en Edimburgo, ella hacía proyecciones. De hecho, hacía proyecciones y también encuentros de poetas, que ella siempre como que se distanció un poquito. O sea, de hecho, decían que había como el grupo de poetas Rose Street y ella decía que nunca pertenecía un poco como a ese grupo, pero sí que se hacían muchos pases ahí, pero también su obra ha circulado por contextos pues, más museísticos, también festivales de cine experimental. De hecho, la última pieza que os comenté, esta de Garden Pieces, hay unas cartas que creo que están aquí en este libro de Gallina significa miel, un librito publicado por El Punto de Vista en 2015 por el Festival de Pamplona, que recoge algunos de sus poemas que hoy habéis leído, algunos textos. Pues hay alguna carta donde a uno de sus, no sé si era distribuidor o exhibidor o le ayudaba a exhibir, ella justamente le pedía poder exhibir su obra para poder terminar de colorear como toda esa parte que hemos visto, porque apenas tenía presupuesto para ello y un poco también se autofinanciaba con proyecciones, o sea que su obra sí que se ha visto. Bueno, pues documental, experimental y cine narrativo, pues todo es cine, ¿no? Porque parte de lo mismo y se tiende a separarlo y tal. Y como ante la disponibilidad de multiplicidad de imágenes actual, o sea que estamos saturados de imágenes, ¿cómo crees que este tipo de cine pues, puede llegar más al público? O si crees que cuesta más llegar al público ante tanta... O sea, abres cualquier cosa y tienes donde elegir, es imposible, no sé. Sí, totalmente, pero creo que, por ejemplo, un día como hoy o las sesiones de Centric, que siempre están llenas,
son un ejemplo justamente de que deseamos ver otras cosas, ¿no? Yo puedo tener Netflix, HBO y Amazon en casa, pero al final sé que estoy viendo un tipo de producciones que son no las mismas, pero inscritas en unos registros concretos, ¿no? O en unas narrativas concretas. Y creo que también generar estos espacios donde podamos compartir obras distintas, con experiencias distintas, creo que es muy valioso y creo que cada día se hace más. No siento que porque haya como una saturación o una mayor oferta desde tu casa se pueda acceder o se pueda... ¿Cómo? Perdona. Promoción o publicidad para... Sí, hace falta, dices. Bueno, sí, parte de ahí. O sea, que si nadie te publicita, nada te va a ver nadie. O sea, si no hay dinero para publicidad, por ejemplo. ¿Pero lo dices desde la creación o desde dónde? Es decir, que si yo necesito como... O sea, yo hago una obra y si no la publicito, o sea, si no tengo suficientes medios para... ¿Dónde voy a llegar? Aunque muy buena que sea, ¿dónde puedo llegar? ¿Sabes? No sé. Sí, bueno, eso es un gran tema. Sí, es que podríamos como abrir otro debate, ¿no? Pero, claro, depende del circuito de donde te muevas, ¿no? A dónde quieras llegar. Obviamente es importante tener una distribución o una visibilidad de tu obra para justamente alcanzar al público, pero se puede, y no con grandes presupuestos ni grandes medios. Creo que los festivales en este sentido son una gran ventana para descubrir o para ayudarte a visibilizar también, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, ciertas producciones hacen mucho uso de una gran estructura o una gran capacidad económica para llegar a un público más mayoritario, pero eso ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Si tienes el dinero para que, no sé, Antena 3, Telecinco o cualquier gran cadena coloque la promoción de tu película antes o después del telediario, posiblemente llenarás cierto tipo de cines. Pero creo que no es la única vía. O sea, y hoy incluso, pues no sé, Instagram o otro tipo de plataformas están permitiendo que mucho nuevo público, sobre todo, se acerque a una programación que a lo mejor no sería posible desde otro lugar y para eso no necesitas medios. O sea que creo que, bueno, que toda esta multiplicidad de posibilidades puede hacernos pensar que tenemos menos opciones o al contrario, más opciones. Yo intento verlo desde el lugar de más opciones y sin tantos recursos. Ay, perdón, me están diciendo que tenemos que cortar. Agradezco muchísimo todo este rato, la oportunidad de estar aquí y os agradezco sobre todo a vosotros que hayáis venido y que sigáis viniendo a Excentric y a todo el programa que se inicia hoy con la mostra y que será fascinante. Gracias.